Vamos a comenzar por crear una aplicación web, modelo vista controlador, desde Visual Studio 2022. Y vamos a hacer clic en la parte inferior derecha, donde se encuentra el elemento Crear un proyecto. En la ventana Crear un proyecto, en Buscar plantillas, en esta caja de texto, voy a escribir Modelo. Y voy a seleccionar la primera opción, que es Aplicación Web de ASP.NET Core Modelo Vista Controlador. Voy a hacer clic en Siguiente. En la opción Configure su nuevo proyecto, el nombre de mi proyecto va a ser Encuestas MVC. En ubicación estableceré el directorio en el cual almaceno mis proyectos, que en este caso es de Git Source. El nombre de la solución va a ser el mismo que mi proyecto. Y como comentario adicional, una solución es un contenedor de proyectos, y aunque en Visual Studio este archivo no es visible, en Visual Studio Code o Visual Studio para Mac sí lo es, y tiene la extensión SLN. Voy a hacer clic en Siguiente. En información adicional seleccionaremos la versión del framework, que al momento de la grabación es Net 6, la cual tiene compatibilidad a largo plazo. Esto quiere decir que Microsoft le dará soporte por 3 años a esta versión. En autenticación de campo, lo dejo en ninguno y dejo habilitada la opción Configurar para HTTPS. Hago clic en Crear. A continuación, Visual Studio generará automáticamente los archivos necesarios para la creación de una aplicación web de tipo modelo vista controlador o MVC, basada en su plantilla inicial. Y para ejecutar mi aplicación voy a hacer clic en el botón que tiene el nombre de mi proyecto, así como un botoncito verde de reproducción. Se compilará mi solución, se desplegará un servidor web, que en este caso es Kestrel, y se abrirá un navegador web, el cual es Google Chrome, ya que es mi navegador predeterminado. La plantilla inicial me generó un sitio web con una página Home y Privacy. Este es el contenido inicial de mi aplicación, y en el siguiente video vamos a explorar a detalle el contenido de esta plantilla. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se ejecutó el servidor y se abrió el navegador web? La configuración para este comportamiento se realiza en el archivo launchsettings.json que se encuentra en el directorio Properties. Podemos observar que tenemos configuraciones tanto para Internet Information Services Express como para el servidor Kestrel, el cual es el servidor web multiplataforma para NetCore. No voy a profundizar en cada uno de los elementos que contiene este archivo, pero podemos ver, entre otras cosas, en Application URL, cuál será la dirección o direcciones que podemos separar por punto y coma, así como los puertos HTTPS y HTTP, que se utilizarán cuando ejecutemos nuestra aplicación con Kestrel. Y solo en el caso de la configuración con IIS Express, tenemos la opción SSL Port, que indica qué puerto se utilizará para HTTPS. Launch Browser determinará si se va a abrir un navegador o no. En este caso está establecida True, que es la razón por la que al ejecutar nuestra aplicación se abre este navegador. Así como la declaración de las variables de ambiente que nos permiten configurar más a detalle nuestra aplicación, tanto en desarrollo como en producción. Los archivos estáticos como HTML, hojas de estilo, imágenes y archivos JavaScript son recursos que nuestra aplicación de ASP.NET Core envía directamente al cliente de manera predeterminada. Estos archivos son almacenados en el directorio www.root. La configuración de la ubicación de este directorio se establece en el método createBuilder en el archivo program.cs. La plantilla para la aplicación de MVC contiene 3 directorios de manera predeterminada. El directorio CSS contiene un archivo de hojas de estilos llamado site.css, el cual contiene estilos predeterminados para la estilización de nuestro sitio. Aquí se recomienda agregar los estilos personalizados de nuestra aplicación. De manera similar, el directorio JS contiene un archivo llamado site.js, en el cual nos recomiendan agregar el código personalizado de JavaScript para nuestra aplicación.
El directorio lib contiene las librerías de terceros como Bootstrap 5, que sirve para la estilización de nuestra aplicación, la librería de JavaScript jQuery, para agregarle interacción a nuestra aplicación, entre otras cosas, y jQuery Validation, que son muy importantes para la validación del lado del cliente. En este directorio es donde se recomienda instalar las librerías de terceros del lado del cliente. Y por último, encontramos un archivo llamado fabicon.ico, el cual es la imagen miniatura que aparece en la pestaña del navegador al lado del título de la página. Los controladores son el cerebro de nuestra aplicación de NetCore. En ellos se procesan las peticiones entrantes hacia nuestra aplicación, se realizan las operaciones de los datos proporcionados por los modelos y se seleccionan las vistas que serán renderizadas en el navegador. Los controladores están almacenados dentro del directorio controllers, que se encuentra en la raíz de nuestra aplicación. Estas son básicamente clases de C Sharp, cuyos métodos públicos son llamados métodos acción. Estos son encargados de procesar las peticiones HTTP y preparan la respuesta que va a ser enviada a los clientes. Una vista de ASP.NET Core es una interfaz de usuario que muestra los datos enviados desde el controlador hacia el usuario. A través de las vistas también podemos enviar datos de regreso a los controladores, como por ejemplo el llenado de un formulario. Las vistas residen dentro del directorio views, el cual también está localizado en la raíz de la aplicación. El directorio views contiene directorios separados por cada controlador dentro de nuestra aplicación, y dentro de estos se encuentran vistas separadas por cada método acción. En una aplicación de NetCore, las peticiones entrantes son manejados por los endpoints o puntos finales. En caso de MVC, el endpoint que produce la respuesta es una acción, el cual es simplemente un método escrito en C Sharp. Una acción es definida dentro de un controlador, el cual es una clase C Sharp derivada de la clase Microsoft ASP.NET Core MVC Controller, la cual es la clase base de la funcionalidad de un controlador incorporada en el framework. Cada método público definido por un controlador es una acción, lo que significa que podemos invocar el método acción para manejar una solicitud HTTP. La convención del framework MVC es colocar los controladores dentro del directorio controllers. Las clases controlador contienen el nombre seguido de la palabra controller. Así que en este caso, la clase homeController contiene un controlador llamado home, el cual es el controlador predeterminado en las aplicaciones de ASP.NET Core. ¿Cómo sabemos que es predeterminado? Porque en el archivo program.cs establecemos este patrón: controller home action index. El sistema de enrutamiento de ASP.NET Core es responsable de seleccionar el punto final o endpoint, que manejará la petición HTTP. Una ruta es una regla que es utilizada para decidir cómo es procesada una petición. Cuando fue creado nuestro proyecto con la plantilla inicial, fueron creadas algunas rutas por defecto. Podemos navegar a través de las siguientes URLs y todas serán procesadas por el método acción index en el controlador home. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ejecutar la aplicación y vamos a probar acceder a la URL por defecto, a la URL home e index. Y todas nos van a llevar al mismo método acción, el cual está definido en este bloque de código. Y esto es debido al sistema de enrutamiento de NetCore. Y para producir una respuesta de tipo HTML a una petición del navegador, necesitamos una vista. En este caso, voy a acceder a la vista index que pertenece a este método acción. Esta le dice a ASP.NET Core cómo procesar el resultado producido por el método index en una respuesta HTML que puede ser enviada al navegador. Y como pueden ver, esto es lo que envío en la vista index.
La gran mayoría de los sitios comparten de manera global una estilización predeterminada, así como encabezados, pies de página, menús de navegación globales y contenido común. Agregar, por ejemplo, el encabezado y pie de página en cada archivo de contenido nos obligaría a repetir nuestro código, y eso no es algo recomendable. Así que para poder compartir en nuestras vistas este tipo de elementos globales, utilizamos las vistas de diseño, y estas actúan como plantillas para todas las vistas que hagan referencia a ellas. Esta vista de diseño está ubicada en el directorio Shared, dentro de Views, y vamos a hacer clic en el archivo "layout". Aquí podemos observar el contenido que será compartido por todas las vistas que le implementen. Las vistas de diseño normalmente son nombradas con guión bajo al inicio y después el nombre layout. Agregar el guión bajo evita que este archivo sea navegable. Y muy importante, lo que hace que esta sea una vista de diseño es la llamada al método @renderbody. Aquí se renderizará el contenido de las vistas que referencien a esta vista de diseño o vista maestra. Las vistas referencian a la vista de diseño mediante la propiedad layout, la cual puede ser asignada en un bloque de código en la parte superior de nuestra vista. Vamos a acceder a Home en el archivo index.cshtml y vamos a escribir layout. Vamos a establecerlo en nulo. Eso quiere decir que esta vista no va a implementar layout. Vamos a ejecutar la aplicación. Y podemos ver que la estilización que tenía anteriormente se perdió. Para poder hacer que implemente layout, yo tengo que escribir guión bajo layout. Ejecutamos nuevamente la aplicación y ya está implementando esta vista. Pero imagínense que yo tenga que implementar este bloque de código por cada vista que implemente el layout. Hay un método más fácil, el cual es agregar esta asignación dentro del archivo "viewStart". Lo contenido en este archivo afecta a todas las páginas dentro del directorio donde es colocado, así como los subdirectorios. En este archivo especial podemos también agregar código que se ejecute al inicio de cada vista. Aquí es donde agregamos la referencia a la vista de diseño mediante la propiedad layout. Otro archivo interesante dentro de estos tipos de archivos Razor es el archivo viewImports. El objetivo de este archivo es proporcionar un mecanismo para centralizar las directivas que se aplican a toda mi aplicación MVC, para que no tengamos que agregarlas individualmente. La plantilla por defecto de una aplicación MVC incluye un archivo en el directorio Views, el cual es el directorio raíz para todas las vistas de mi aplicación. Todas las vistas que se encuentran en la jerarquía de este directorio serán afectadas por el contenido de este archivo. Este archivo especial soporta las siguientes directivas: add tag helper, inherits, namespace, inject para inyectar un servicio, model, remove tag helper prefix y using. Aunque en este caso no las voy a utilizar aquí. La primera directiva que encontramos en nuestro archivo viewImports es using. Esta especifica el espacio de nombres por defecto de nuestra aplicación, y además podemos incluir directivas using adicionales para poder utilizar espacios de nombres. La última directiva, add tag helper, nos permite hacer uso de los tag helpers integrados en el framework. Y así como con viewStart, podemos agregar varios archivos viewImports en diferentes directorios dentro de Views. Por último, y no menos importante, dentro del directorio Shared encontramos un tipo de archivo especial llamado vista parcial. Estos son archivos Razor que contienen fragmentos de código HTML, así como también código del lado del servidor que puede ser incluido en cualquier vista.
Las vistas parciales son utilizadas para dividir vistas complejas en unidades más pequeñas. Además, también se utilizan para actualizar pequeñas partes de contenido mediante peticiones AJAX con JavaScript del lado del cliente. Vamos a abrir el archivo "validation scripts partial" que se encuentra en el directorio shared dentro de Views. Este contiene un pequeño fragmento de código que agrega las referencias a las librerías de validación de jQuery. Para poder referenciar este archivo, utilizamos un tag helper llamado partial y lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a acceder, por ejemplo, a index y vamos a escribir partial name validation scripts partial. Vamos a guardar y vamos a ejecutar nuestro código. Antes, voy a inspeccionar "layout" y quiero verificar que no exista alguna llamada a esa vista parcial. No la hay, así que vámonos a la vista. Vamos a hacer clic derecho, ver código fuente de la página y podemos ver aquí la incrustación de esos dos scripts que pertenecen a la vista parcial. La configuración en ASP.NET Core se realiza utilizando uno o más proveedores de configuración. Esos proveedores leen los datos de configuración por medio de pares clave-valor dentro del archivo appsettings.json. Aquí agregamos, entre otras cosas, cadenas de conexión a la base de datos, así como información de registro de eventos. Si hacemos clic en la flechita que se encuentra al lado de appsettings, podemos ver que existe un archivo anidado llamado appsettingsdevelopment.json. Este archivo tiene la misma funcionalidad que el anterior, pero en este caso se leerá cuando nos encontremos en un entorno de desarrollo y también tengamos habilitada la variable de ambiente, que en este caso la podemos habilitar localmente. Esta variable se llama ASP.NET Core-environment y en este caso, mientras estemos en desarrollo, tiene su valor a development. Posteriormente, cuando realizamos nuestro ejercicio de acceso a la base de datos, aquí vamos a declarar la cadena de conexión a SQL Server. Cuando creamos una nueva aplicación utilizando Net6, podemos notar que algo falta, y es la clase Startup. ¿Qué pasó con ella? Y ahora, ¿cómo configuramos nuestra nueva aplicación en Net6? En Net5 y versiones anteriores, la clase Program incluía una gran cantidad de directivas using, aun si algunas de ellas no eran utilizadas. Esta versión no tiene ninguna. C# introduce una nueva característica llamada Implicit Usings, en la cual una selección predefinida de directivas using son registradas globalmente y ya no son requeridas en los archivos individuales. Esta selección incluye todos los espacios de nombre que tendríamos a utilizar en la parte superior de cada archivo clase en una aplicación web de ASP.NET Core. Así que esta nueva característica reduce considerablemente nuestro código base. Las plantillas de ASP.NET Core han sido actualizadas para utilizar las últimas características del lenguaje C# y el API de alojamiento mínimo o Minimal Hosting API en Net6. La motivación principal para este cambio es la simplicidad. El equipo de ASP.NET quiso eliminar el código innecesario de la aplicación. Así que tenemos menos código que entender y mantener. Y también hay una barrera de entrada menor para los programadores novatos de C#. Ahora, en una aplicación de Net6, los servicios y la configuración de los componentes middleware toman lugar en el archivo program.cs, en lugar de ser delegados a una clase separada Startup, con su constructor y sus métodos Configure y Configure Services. Ahora la nueva versión es muy sencilla. Lo primero a notar es que el método main tampoco existe. Esta sigue siendo, después de todo, una aplicación de consola. Pero con la introducción de C# 9, se introdujo una nueva característica llamada expresiones de nivel superior o top level statements, donde el espacio de nombres
o namespace, la declaración de la clase y el método main son generados automáticamente por el compilador. Tú solo te encargas de escribir código ejecutable, el cual al final el compilador coloca dentro del método main que él genera. Si miramos el código en sí, este hace lo mismo que la clase Startup de las versiones anteriores. El código registra los servicios y crea una canalización de peticiones o solicitudes HTTP. Pero es más simple ya que hace uso del API de alojamiento mínimo o Minimal Hosting API, basado alrededor del nuevo tipo Web Application Builder a través del cual configuramos la aplicación. Los servicios son agregados a la propiedad Services. En esta plantilla vemos cómo es configurado MVC, con la llamada método addControllers-with-Views. Después de la línea 6 es donde creamos la canalización de peticiones o solicitudes hacia nuestra aplicación mediante los componentes middleware. Y se preguntarán ustedes, ¿qué es la canalización de peticiones y qué son los componentes middleware? Cuando se realiza una petición a la aplicación, la información que se recibe necesita ser procesada de cierta manera. Por ejemplo, ¿a qué controlador redireccionamos la URL recibida? ¿Agregaremos registro de eventos? ¿Qué pasaría si existe un error durante el procesamiento de la información? ¿Es necesario que esté autenticado el usuario para acceder a la información que solicitó? ¿Es necesario que la aplicación necesite de un token o cookie de autenticación? Cada una de estas acciones son realizadas por clases individuales, y el término que el equipo de Netcore decidió utilizar para estas clases es componentes middleware. Y al conjunto de componentes middleware que forman parte de nuestra aplicación se le llama canalización de peticiones o solicitudes. En nuestra aplicación, en la zona que estoy seleccionando, es donde se realiza esta canalización de peticiones. El orden de los componentes middleware es muy importante, ya que si yo agrego, por ejemplo, App Use Authentication antes de Use Authorization, nuestra aplicación no funcionará, ya que según las reglas de autorización y autenticación, primero un usuario tiene que estar autenticado para poder después agregarle ciertos permisos. Eso lo veremos en capítulos posteriores. La pregunta es, si ustedes ya han trabajado con versiones anteriores de Net 6, como Net 5, Netcore 3.1, etc., ¿tendrán que migrar a esta nueva plantilla? La respuesta es no. El enfoque del alojamiento genérico que utiliza el archivo Startup para configurar la aplicación aún es soportado. Pero en este curso vamos a empezar a utilizar la plantilla a partir de Net 6.